Estaba haciendo la limpieza habitual del fin de semana, ordenando el desorden en el garaje, cuando me topé con ello. Diane siempre había sido un poco acumuladora. Habíamos acumulado todo tipo de cosas a lo largo de los años, pero algo en esta maleta llamó mi atención. Estaba encajada detrás de una pila de latas de pintura y decoraciones navideñas viejas, acumulando polvo como si hubiera sido escondida a propósito. Por mera curiosidad, la saqué y la desempolvé. Estaba pesada y algo sonó dentro. Dudé, sintiéndome casi como si estuviera cruzando una línea. Pero Diane y yo habíamos estado juntos durante casi una década, ella siempre había sido tan transparente. ¿Por qué debería sentirme culpable por echar un vistazo? Así que la abrí. El contenido me sorprendió, por decirlo menos. Dentro encontré una serie de recuerdos, postales, llaveros, pequeños objetos. Eran de ciudades que nunca la había escuchado mencionar, lugares como Austin, Denver y Orlando. Diane trabajaba en farmacéuticas, viajando constantemente para conferencias y eventos de networking, pero nunca había hablado sobre estos lugares. De hecho, cuando regresaba, a menudo se quejaba de las largas horas, las presentaciones aburridas y la comida del hotel. Intenté restarle importancia, pero una duda persistente me atormentaba en el fondo de la mente. ¿Por qué había mantenido estas cosas escondidas? Lo descarté como paranoia, pero el pensamiento persistía. No la confronté de inmediato, no quería parecer un tonto si había una explicación sencilla. Pero la idea me carcomía, susurrando que algo no estaba bien. Esa noche, después de que Diane se fue a la cama, me quedé despierto mirando el techo. Siempre habíamos tenido una relación de confianza, o al menos eso había creído. Tal vez no era nada, pero la idea de que ella ocultara incluso la más mínima cosa de mí se sentía como una traición. Me revolvía en la cama, reproduciendo los últimos meses en mi mente, buscando alguna pista que indicara que algo estaba mal. Diane había estado distraída últimamente, eso era cierto. Había estado pasando más tiempo en su teléfono, riendo por mensajes que no podía ver, y luego bloqueando rápidamente su pantalla si miraba hacia ella. Finalmente, incapaz de sacudirme la sensación, me levanté de la cama y me dirigí a su oficina en casa. Diane era una criatura de hábitos, y a lo largo de los años había aprendido sus contraseñas. Me dije a mí mismo que solo estaba revisando sus registros de viaje, buscando una explicación. Pero en el momento en que abrí su correo electrónico, un torrente de mensajes de alguien llamado Jeremy llenó la pantalla. Al principio, parecían inocentes, intercambios sobre trabajo y actualizaciones de la industria. Me relajé, aliviado de que no era lo que temía. Pero a medida que seguía desplazándome, el tono cambió. Los mensajes se volvieron más personales, y la forma en que se hablaban era íntima de una manera que me revolvía el estómago. Tenían bromas internas, referencias a lugares a los que nunca había ido, cosas que nunca había visto. Y la forma en que ella le hablaba, era como si yo no existiera. Apenas podía respirar. Cerré los correos, aturdido por la conmoción. Las paredes parecían cerrarse, el aire se espesaba. Regresé a nuestra habitación y me senté al borde de la cama, mirando a Diane mientras dormía plácidamente a mi lado. Se veía tan tranquila, tan ajena a la tormenta que había desatado dentro de mí. Mis manos se aferraban a las sábanas mientras una oleada de ira me invadía, pero me forcé a calmarme. Esto no podía ser real, me dije. Tenía que haber alguna otra explicación. Decidí que no la confrontaría, al menos no todavía. Necesitaba conocer toda la historia, descubrir exactamente con qué estaba lidiando. Si entraba de golpe, exigiendo respuestas, ella solo lo negaría o lo convertiría en algo más. No, esperaría y observaría, y cuando estuviera listo, sería yo quien tuviera el control. Durante la semana siguiente, me tomé mi tiempo para juntar los detalles. Revisé nuestros extractos bancarios, sus redes sociales, incluso mensajes de texto antiguos que había olvidado eliminar. Lo que encontré me desgarró, pieza por pieza. Diane había estado usando sus viajes de trabajo para pasar los fines de semana con este tipo, Jeremy. Mientras yo estaba en casa, trabajando hasta tarde para mantener a nuestra familia, ella había estado creando una vida completamente diferente con otro hombre. Una noche, cuando ella estaba en la ducha, finalmente revisé su teléfono. Lo tenía en modo no molestar, pero lo desbloqueé sin dificultad y encontré un hilo de mensajes con Jeremy. Las cosas que le escribía eran las mismas cosas que solía decirme a mí. Los apodos familiares, las pequeñas frases que solo compartíamos nosotros, le había dado todo eso a él,
como si nuestra vida juntos fuera solo una reflexión. Leí sus mensajes en silencio, sintiendo un dolor vacío asentarse en mi pecho. Cada mensaje, cada foto, era un recordatorio de lo que creía tener, un matrimonio amoroso, una pareja leal. Ahora, todo lo que podía ver eran las mentiras, las escapadas, los momentos en que se había esfumado para estar con él. Recuerdos de nuestros años juntos se reproducían en mi mente, ahora teñidos de amargura y rabia. Podía verlo todo ahora, la forma en que me sonreía, me tranquilizaba y luego salía por la puerta para estar con él. Durante unos días, me permití sentir el desamor. Mantuve todo adentro, sin dejar que ella viera ni un destello de mi sospecha. Pero a medida que la ira crecía, se asentó una oscura determinación. Le había dado todo a este matrimonio, mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor, y ella lo había tirado todo a la basura. Diane pensó que podría engañarme, jugar conmigo como un tonto y salir ilesa. Pero estaba equivocada. No se saldría con la suya. En el momento en que tomé esa decisión, sentí que estaba recuperando mi fuerza. El dolor en mi pecho fue reemplazado por una calma resolutiva. No quería confrontarla en un arranque de ira, como un amante traicionado. No, iba a hacer que sintiera cada onza de la traición que me había mostrado, a ver cómo se daba cuenta de lo que había perdido. Durante las semanas siguientes, meticulosamente puse mi plan en marcha. Fui cuidadoso, tranquilo y metódico. Diane no tenía idea de lo que venía. Mientras yo me preparaba en silencio, ella continuaba con su farsa, escurriéndose para sus viajes de negocios sin un segundo pensamiento. Pero esta vez, no sentía el dolor. Ya estaba ansioso por el día en que vería su mundo desmoronarse, como ella había hecho con el mío. El día en que decidí actuar fue el día en que dejé de sentirme como una víctima. Diane puede haberme sorprendido, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Había construido mi vida en torno a ella, confiado plenamente en ella, y ella se había reído en la cara de esa confianza. Ahora, era mi turno de cambiar las reglas del juego. Pasé esa semana llamando a abogados. No solo buscaba a alguien que pudiera manejar un divorcio, quería un abogado que lo manejara con precisión, un profesional que conociera cada resquicio y táctica que funcionara a mi favor. No tardé mucho en encontrar uno. Su nombre era Greg Turner, un abogado con reputación de ser despiadado cuando se trataba de casos de infidelidad. Cuando le expliqué mi situación, no perdió tiempo en mostrar compasión ni en hacer pequeñas charlas. Simplemente asintió y tomó notas. ¿Tienes pruebas de su affair?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Saqué un montón de capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes entre Diane y Jeremy. Había documentado todo cuidadosamente, organizándolo por fecha e incluso resaltando algunos de los intercambios más comprometidos. Greg revisó las pruebas con una calma profesional, pero pude ver un destello de aprobación en sus ojos. Esto es más que suficiente, dijo. Con esto, podemos presionar por un acuerdo favorable, posiblemente incluso el control total de los activos si jugamos bien. Ella se ha puesto en una posición vulnerable, y lo utilizaremos. Era exactamente lo que quería escuchar. Discutimos el proceso en detalle, cómo procederíamos a dividir los activos y la estrategia a utilizar en el tribunal. Cada paso estaba cuidadosamente planificado. Greg enfatizó que el secreto era clave, cuanto menos sospechara Diane, más fácil sería impulsar el proceso a mi favor. Me aseguró que, con las pruebas que tenía, estaba en una posición fuerte. Diane no vería esto venir. Durante los siguientes días, abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre únicamente. Silenciosamente, comencé a transferir fondos de nuestra cuenta conjunta, asegurándome de no mover demasiado a la vez. Lo último que quería era levantar sus sospechas. Me dije a mí mismo que esto era solo el comienzo, una salvaguarda para asegurarme de que no drenara todo en el momento en que se diera cuenta de que su red de mentiras se estaba desmoronando. También comencé a compilar un inventario de todos los activos en la casa, anotando todo lo que le importaba a ella. Diane siempre había sido materialista. Había complacido sus gustos, pensando que era parte de construir una vida juntos, pero ahora esas mismas cosas serían parte de mi venganza. Cada mueble, cada pieza de joyería, cada baratija que había insistido en que compráramos, pronto, todo eso sería algo que ella extrañaría. La parte más difícil fue fingir que todo era normal. En casa, actué como si nada hubiera cambiado. Pregunté sobre su día, le di un beso cuando llegó a casa e incluso planeé un par de noches de citas.
La ironía no me pasó desapercibida y a veces se sentía casi absurda. Aquí estaba yo, con toda la intención de desmantelar su vida mientras ella continuaba, ajena a la tormenta que se avecinaba. Una noche, Diane mencionó casualmente que tenía un viaje de negocios próximo. Asentí, fingiendo interés. ¿A dónde esta vez?, pregunté, manteniendo un tono neutral. A Orlando, respondió, sus ojos iluminándose como siempre lo hacían cuando hablaba de sus supuestos viajes. Me contó sobre la conferencia, soltando un poco de jerga de la industria sobre presentaciones farmacéuticas y oportunidades de networking. Suena como una buena oportunidad, dije, forzando una sonrisa. Por dentro, ya estaba planeando los siguientes pasos. La noche antes de su viaje, preparé la cena, un esfuerzo raro ya que ella a menudo se encargaba de cocinar. Se veía sorprendida, incluso un poco conmovida, mientras ponía la mesa. Me aseguré de abrir su botella de vino favorita, interpretando el papel de esposo atento, disfrutando su aprecio con una creciente sensación de oscura satisfacción. Si ella iba a pisotear nuestro matrimonio, quería que sintiera el dolor de todo lo que había traicionado. Después de la cena, mencionó que estaba cansada y que quería irse a la cama temprano. La vi salir, sintiendo un escalofrío asentarse sobre mí. Se estaba preparando para un fin de semana con él, y aquí estaba yo, ultimando mis planes mientras ella dormía plácidamente bajo mi techo. Por un momento, la ira resurgió, esa furia cruda que había estado suprimiendo durante días. Pero tomé una respiración profunda, dejándola pasar. El momento de la confrontación llegaría, pero solo cuando estuviera listo para darle la vuelta a su mundo. Esa noche, después de que se quedó dormida, hice mis movimientos finales. Transferí el dinero restante de nuestra cuenta conjunta y eliminé cualquier evidencia de las transferencias. Sabía que estaría ocupada con él durante los próximos días, demasiado distraída para notar algo inusual. Empaqué algunas cosas esenciales y pasé el fin de semana con un amigo, enviándole a Diane un mensaje rápido diciendo que estaría fuera en un viaje de trabajo de última hora. Si ella iba a mentirme, yo mentiría de vuelta. Durante los días siguientes, sentí una libertad que no había experimentado en años. Había algo liberador en reclamar el control, en saber que ya no era el tonto. Mientras ella estaba con Jeremy, me reuní con Greg para finalizar nuestra estrategia. Los documentos del divorcio estaban listos, las finanzas aseguradas y cada último detalle estaba en su lugar. Pero no quería simplemente presentar la demanda y dejar que se saliera con la suya. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio. No, quería que sintiera el dolor de la traición, que viera todo lo que había perdido. Así que, cuando Diane regresó de su viaje, la estaba esperando en la cocina, con una pila de papeles y documentos esparcidos sobre la mesa. Se veía sorprendida, asombrada de verme en casa tan temprano. James, comenzó, pensé que tenías un viaje de trabajo. Sonreí, una expresión fría y calculada que no había practicado pero que se sentía natural en ese momento. Cambio de planes. Pensé en sorprenderte en su lugar. Ella miró los papeles en la mesa, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué es todo esto? Hice un gesto hacia los documentos, las pruebas, los estados de transferencia. Esto, Diane, es la verdad. Cada mentira, cada secreto, todo expuesto. Su rostro palideció mientras miraba hacia abajo, dándose cuenta de exactamente lo que había descubierto. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Por primera vez, Diane se quedó sin palabras. La observé, sintiendo una extraña satisfacción. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente entendiera las consecuencias de sus acciones. Me recosté, saboreando el silencio, observando cómo luchaba por encontrar alguna excusa, alguna manera de escabullirse de lo inevitable. Pero no había nada que pudiera decir, nada que cambiara lo que se avecinaba. El acto final apenas comenzaba. La boca de Diane se abrió y cerró, sus ojos recorriendo los papeles como si intentara encontrar una salida, algún resquicio que pudiera hacer que todo esto desapareciera. Pero este no era uno de sus viajes de negocios que pudiera adornar con unas cuantas mentiras rápidas. No, había expuesto todo en blanco y negro, dándole ningún espacio para maniobrar. Finalmente, encontró mi mirada y pude ver un destello de miedo en sus ojos. James, por favor. Hablemos de esto. ¿Puedo explicarlo? Le levanté una mano, deteniéndola. Explicar que, Diane, que me has estado mintiendo durante años, que todo el tiempo que estuve aquí, ocupándome de todo,
tú estabas allá construyendo una vida con alguien más. Adelante. Me encantaría escuchar tu explicación. Ella miró hacia abajo, su rostro sonrojado. Yo, no quise que llegara tan lejos, tartamudeó. Jeremy y yo, solo éramos amigos al principio. Era inocente, y luego, se complicó. Complicado, repetí, sintiendo que mi ira volvía a aflorar. Tan complicado que me mentiste durante años, tan complicado que usaste nuestro dinero para hacer estos viajes de negocios, tan complicado que me arrastraste a través de tu lío sin pensarlo 2 veces. Ella extendió la mano, temblando, pero me eché atrás antes de que pudiera tocarme. James, por favor, suplicó. Yo solo, no sé. Estaba perdida. Sentía que necesitaba más que esto, pero no quise hacerte daño. La audacia de sus palabras me golpeó como una bofetada en la cara. Más que esto, que yo, necesitabas más, dije, mi voz un bajo gruñido. Así que mientras yo estaba aquí, trabajando hasta el cansancio, tú estabas allá simplemente, encontrando más, y ahora esperas que te perdone. No espero que me perdones, susurró, una lágrima deslizándose por su mejilla. Solo, quiero que entiendas. Entender. No pude contener una risa amarga. Diane, lo único que entiendo es que decidiste que nuestro matrimonio no era suficiente para ti. Elegiste a alguien más. Y ahora tendrás que vivir con esa elección. Ella miró a su alrededor, como si las paredes de nuestro hogar se estuvieran cerrando sobre ella. Hemos estado juntos tanto tiempo, James, ¿no significa nada para ti? Oh, significó todo para mí, respondí, mi voz fría. Construí mi vida a tu alrededor, a nuestro alrededor. Confié en ti completamente. Pero claramente, esa confianza no significó nada para ti. Todo fue simplemente conveniente. Se veía destrozada, pero no podía permitirme bajar la guardia. No ahora. Me había preparado para esta confrontación, la había imaginado tantas veces, pero ninguna de esas fantasías me había preparado para la fría realidad. Aún así, mantuve mi posición. Tomé una respiración profunda y hablé de nuevo, mi voz tranquila pero firme. Ya he solicitado el divorcio, Diane. Greg Turner, él es el mejor en el negocio. Tenemos todo preparado para que recibas lo menos posible. Financieramente, te irás con casi nada. Considera esto una consecuencia de tus decisiones, complicadas, punto. Ella jadeó, sus ojos agrandándose. Tú, Jajas. Sí, dije simplemente. Y he transferido todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas. Me aseguré de que no puedas drenar un solo dólar de mí. Tendrás lo que trajiste a este matrimonio, y nada más. El pánico en sus ojos era inconfundible ahora. Me miró, luego nuevamente los papeles, como si esperara que de repente desaparecieran, llevándose todos sus delitos con ellos. James, no puedes hacer esto. No entiendes. No quería hacerte daño, yo. No querías hacerme daño, interrumpí, sintiendo que la ira rompía mi calma. ¿No querías hacerme daño, Diane? Cada mentira que dijiste, cada noche que me dejaste aquí solo mientras estabas con él, me hiciste daño. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Las lágrimas corrían por su rostro, y por un momento, casi sentí un atisbo de simpatía. Pero luego recordé cada noche que pasé preguntándome dónde estaba, cada vez que me miró a los ojos y mintió, y la simpatía se desvaneció. James, te amo, susurró, su voz temblorosa. No, dije, mi tono más frío de lo que jamás lo había oído. No digas eso. No me insultes pretendiendo que me amas. Si realmente lo hicieras, no estaríamos aquí ahora mismo. Tomaste tu decisión, Diane. Ahora tienes que vivir con ella. Cubrió su boca, ahogando un sollozo. Por favor, solo, dame una oportunidad más. Haré cualquier cosa. Iré a terapia, dejaré mi trabajo. Cortaré todo contacto con Jeremy. Sacudí la cabeza. Es demasiado tarde para eso. El tiempo para salvar este matrimonio fue hace años, cuando comenzaste a traicionarme. Ahora, solo quiero que salgas de mi vida. Sus manos temblaban mientras recogía los papeles, su rostro pálido y desesperado. ¿Pero a dónde iré?, preguntó, casi en un susurro. No es mi problema, respondí sin dudar. Tenías una vida con él, ¿no? Quizás esté dispuesto a recoger los pedazos por ti. Porque yo he terminado. La vi mientras sus hombros caían,
la realización hundiéndose en ella. Diane no solo estaba perdiéndome, estaba perdiendo todo lo que había construido conmigo, todo lo que había dado por sentado. Podía ver el peso de sus decisiones presionando sobre ella, y por primera vez sentí el más mínimo destello de satisfacción. Ella había tomado tanto de mí, pero ahora finalmente estaba recuperando algo. Ella se quedó allí, luciendo perdida, rota. Por un momento, sentí un atisbo de la antigua simpatía, la parte de mí que alguna vez se preocupó profundamente por esta mujer. Pero luego, tan rápido, me recordé la verdad, cada mentira, cada traición. Esta era la mujer que había dado la vuelta a mi vida, y ahora finalmente estaba recibiendo lo que merecía. James, comenzó, su voz quebrada. Por favor, no terminemos así. Piensa en todo lo que hemos pasado. La miré a los ojos, sin parpadear. He pensado en ello, Diane. He pensado en ello cada día desde que me enteré de ti y Jarome. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía que no mereces otra oportunidad. Asintió lentamente, su rostro surcado de lágrimas. Parecía darse cuenta de que no había nada más que decir, ningún argumento que pudiera hacer para revertir el daño. Recogió su bolso, sus movimientos lentos, derrotados. Mientras se dirigía a la puerta, se volvió una última vez, su expresión suplicante. Sé que cometí un error, James. Sé que te hice daño. Pero por favor, no me odies. Sentí un dolor, pero lo sacudí. No te odio, Diane. No vales la pena de la energía. Sin decir otra palabra, abrió la puerta y salió, dejando nuestra vida, nuestros recuerdos, todo lo que habíamos construido atrás. La puerta se cerró suavemente y me quedé de pie solo en la casa vacía, sintiendo una extraña sensación de final. Por primera vez en años, era libre, libre de sus mentiras, sus manipulaciones, sus traiciones. Pero sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde finalmente podría reclamar mi vida sin el peso de su engaño sobre mí. Después de que Diane se fue, pensé que eso sería el final. Ella había desaparecido, fuera de mi vida, y por primera vez sentí que podía respirar. La ira que había ardido dentro de mí durante tanto tiempo finalmente se apagó, dejando atrás una extraña vacuidad. Pasé tanto tiempo planeando mi venganza, cada acción calculada, cada palabra ensayada. Pero a medida que pasaban los días, me sentía menos triunfante y más vacío. Al principio, aparté el sentimiento, culpándolo de la agotadora carga emocional. El divorcio es agotador, después de todo. Me mantuve ocupado, arrojándome al trabajo, viendo amigos con los que no había hablado en ajes, incluso comenzando una rutina de ejercicios. Cualquier cosa para mantenerme en movimiento, para evitar pensar demasiado. Pero sin importar lo que hiciera, la vacuidad permanecía, como un dolor sordo que se negaba a desaparecer. Una noche, aproximadamente un mes después de que ella se fue, me encontré sentado solo en la mesa de la cocina, mirando un solo lugar. Era uno de esos pequeños detalles en los que no había pensado. Durante años, solo había puesto 2 platos, uno para ella, uno para mí. Ahora, con solo uno, el silencio en la casa se sentía pesado, casi insoportable. Intenté sacudírmelo, diciéndome que me adaptaría. Después de todo, esto era lo que quería. Pero a medida que pasaban las semanas, me encontré atormentado por las pequeñas cosas. El lado vacío de la cama, las noches tranquilas, la forma en que mis pensamientos regresaban a ella sin importar cuánto intentara mantenerme distraído. Sabía que era irracional. Diane me había mentido, me había traicionado, había destruido nuestra vida juntos. Y sin embargo, no podía dejar de aferrarme a los recuerdos de nosotros, de los años que pasamos construyendo una vida que, a pesar de todo, había sido buena en algún momento. Una noche, estaba revisando algunas cajas viejas en el garaje, despejando lo último de sus cosas. Mientras hurgaba en una caja, mi mano rozó algo familiar. Lo saqué y encontré una fotografía vieja y descolorida de nosotros de nuestras primeras vacaciones juntos. Estábamos en la playa, ambos riendo, con los brazos alrededor del otro. Recordaba ese día vívidamente. Habíamos sido tan felices, tan seguros el uno del otro. Mirando esa foto, una ola de duelo me abrumó, tan repentina y abrumadora que me quitó el aliento. Me senté allí mismo en el suelo del garaje, mirando la imagen, incapaz de detener las lágrimas. Me golpeó todo de una vez, la realización de todo lo que había perdido, no solo por sus mentiras, sino también por mi propio orgullo.
Había estado tan centrado en la venganza, en castigarlo, que no me había permitido llorar las buenas partes de lo que habíamos tenido. En ese momento, sentí el peso de todo, los recuerdos, el amor, los años que habíamos compartido. Y debajo de todo estaba un sentido de pérdida tan profundo, que sentí que podría romperme. Pasé los siguientes días tratando de aceptar eso, pero la vacuidad solo creció. La ira que alguna vez me había impulsado había desaparecido, reemplazada por una tristeza que no podía sacudir. Me di cuenta, demasiado tarde, de que en mi búsqueda por herirla, también me había herido a mí mismo. Al desgarrar todo lo que habíamos construido, me había dejado con nada más que recuerdos que no podía soportar guardar y un futuro que se sentía sombrío y sin dirección. Una tarde, justo cuando me hundía en las profundidades más oscuras de mi duelo, escuché un golpe en la puerta. Era Diane. Se veía diferente, cansada, demacrada, como si el peso de todo lo que habíamos pasado también hubiera dejado su huella en ella. Por un momento, ninguno de los dos habló, y pude ver la tristeza en sus ojos reflejada en los míos. James, susurró, su voz frágil. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que es demasiado tarde, pero solo necesitaba decirte eso. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Parte de mí quería cerrar la puerta, aislarla y protegerme de más dolor. Pero otra parte de mí, una parte más profunda y tranquila, quería escuchar, quería finalmente dejar al descubierto la verdad entre nosotros. Ella tomó una respiración temblorosa y continuó, no espero perdón, pero necesito que sepas que lamento todo. Perderte fue lo peor que me ha pasado. Tragué, sintiendo que el dolor en mi pecho se profundizaba. Diane, pasé tanto tiempo odiándote por lo que hiciste. Pensé que deshacerme de ti lo haría más fácil. Pero todo lo que hizo fue hacerme dar cuenta de cuánto también perdí. Ella miró hacia abajo, sus manos temblando. Estaba equivocada, James. Ahora lo veo. Fui egoísta y di por sentado lo que teníamos. Destruí lo mejor de mi vida, y no puedo recuperarlo. Las palabras colgaron entre nosotros, crudas y dolorosas. En ese momento, pude ver que ella estaba tan rota como yo. Y a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la traición, una parte de mí aún la amaba. Quizás eran los recuerdos de quienes habíamos sido, o quizás era la esperanza persistente de que en algún lugar, debajo de todo el dolor, aún había algo que valiera la pena salvar. Ella dudó, luego se acercó un poco más. No lo merezco, pero si hay siquiera una oportunidad, si alguna vez puedes encontrar en tu corazón perdonarme, quiero intentarlo de nuevo. Quiero ser la persona que merecías todo este tiempo. Sentí que mi garganta se apretaba al mirarla, viendo no solo a la mujer que me había traicionado, sino a la mujer a la que había amado más que a nada. La mujer que, a su manera imperfecta, había sido mi pareja, mi otra mitad. Lentamente, tomé su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Y al hacerlo, sentí un pequeño destello de esperanza, un leve resplandor de algo que pensé que había perdido para siempre. Quizás era una locura, quizás era peligroso, pero en ese momento se sentía real. Pero la vida tiene una forma de ser cruel, incluso cuando crees que has encontrado la redención. 3 meses después, Diane fue diagnosticada con una enfermedad rara y agresiva. Los médicos le dieron 6 meses, tal vez un año como mucho. Luchamos juntos, lado a lado, tratando de compensar el tiempo que habíamos perdido. Pero la enfermedad fue implacable, robándole fuerza, vitalidad, todo lo que la hacía la mujer que conocía. Al final, fui yo quien le sostuvo la mano mientras se desvanecía, los últimos susurros de nuestro amor desvaneciéndose en el silencio. Ella se había ido, dejándome con los recuerdos de un amor que había sido roto, pero que, en esos momentos finales, había encontrado una frágil paz. Ahora, estoy aquí en la casa vacía, rodeado de ecos de una vida que ya no existe. La venganza, la ira, incluso el perdón, nada de eso importa ahora. Todo lo que me queda es el recuerdo de nosotros, de un amor que fue imperfecto, fracturado, pero profundamente, dolorosamente real. Y mientras miro a mi alrededor, sé que llevaré ese recuerdo conmigo, un recordatorio agridulce de la vida que compartimos y del amor que perdimos demasiado pronto.